La clase del día de hoy, hola, ¿qué tal? La Hola, clase del profe. día de hoy, ¿qué tal, qué tal? Vamos a seguir con lo que es diseño de experimentos, ¿cierto? Y vamos a retomar un poco donde habíamos quedado para retomar algunas ideas generales. En particular, en esta lámina 70, lo que tenemos es una tabla ANOVA, ¿no es cierto?, de ANOVA de dos factores. Habían dos factores que eran los tipos de tapaporos, ¿no es cierto?, y los métodos de aplicación. Y además, lo que aprendimos a ver un poco en la clase anterior es que cuando hay dos factores, lo que nos interesa medir es si hay interacción o no entre los dos factores y si esa interacción tiene un efecto sobre la variable de respuesta, básicamente eso. Así que por eso hicimos énfasis en ese valor P en particular, que en este caso era muy alto. Y como era muy alto, en el fondo significa que la hipótesis nula no se rechaza y por lo tanto se concluye de que no existe ningún efecto de la interacción sobre la variable de respuesta, ¿no? Que si lo visualizamos desde las diapositivas originales de esta sección, de la parte de dos factores, tendríamos que pensar que son dos líneas rectas, ¿no?, que no se intersectan. En general vamos a tener ese fenómeno, ¿no?, que cuando se intersectan, en el fondo hay una interacción que efectivamente afecta la variable de respuesta, y cuando no se intersectan son paralelas, entonces la interacción como tal no existe o no afecta a la variable de respuesta. Um, bueno, después viene un poco el tema de la adecuación del modelo, que es básicamente un repaso, si lo quieren ver así, de lo que se vio anteriormente, tanto en regresión como en ANOVA de un factor. Básicamente los residuos se definen de esta forma. Siempre es como la observación propia, ¿no es cierto?, de la configuración experimental IJ y la observación k'ísima, menos la media asociada a esa configuración experimental, ¿no? Acuérdense que configuración experimental le llamamos a una combinación de un yésimo nivel del factor 1 o el factor A y un jésimo nivel del factor B. Entonces, si volvemos al experimento que hicimos recién, de los métodos de aplicación, ¿no es cierto?, y el tipo de tapaporos, cómo influía en la adhesión, digamos, de la pintura, estos son los residuos que se consiguen por cada configuración experimental. Hay tres observaciones. Y entonces podríamos, por ejemplo, graficar los residuos, ¿cierto?, en función de un percentil Z para tratar de ver como una especie de cuckoo-plot, ¿cierto? Un gráfico cuartil para ver si es que esto se distribuye normal. También tenemos este gráfico que está acá, que ¿qué es lo que intenta hacer? Yo para cada tipo de tapaporo, ¿no es cierto? Tipo de tapaporo 1, 2 y 3, yo lo que visualizo son los residuos propiamente tal, y lo que busco visualizar más específicamente acá es si la varianza es la misma o no para todos, con el propósito de ver si se cumple el principio de la homocedasticidad, vale decir que la varianza es independiente del nivel del factor. Entonces, la varianza de los errores uno puede visualizar que al menos el 1 y el 2 claramente son bastante similares, por no decir iguales, y en el 3 quizás es un poco menor, ¿ya? Pero mi impresión es que no hay información suficiente como para poder decir, no, efectivamente la varianza no es la misma. Así que a priori yo diría que este gráfico sí aprueba el hecho de que existe homocedasticidad, a no ser que hiciéramos una prueba estadística más formal, como la prueba de Leven, por ejemplo, o de Bartlett, y esa prueba en particular nos dijera de que no existe homocedasticidad, ¿no? A través de una prueba y un valor P respectivo, ¿no? Cosa que no tenemos acá. En este otro caso, en este otro gráfico, lo que tenemos es como el método de aplicación, ya sea por secado, o no, perdón, por rocío, ¿no es cierto? Rociado, el S me parece que es de Sprite, y el D, lo que es como inversión, eh, podemos ver que los residuos también tienen una variabilidad similar, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista ratifica un poco la decisión anterior, que pareciera que los residuos sí son o se cumplen con el supuesto de la homocedasticidad. ¿Se entiende la lectura de estos gráficos? Me interesa, porque obviamente ustedes tienen que saber analizarlo después para las evaluaciones, ¿no? Y para sus informes. ¿Se entiende cómo interpretarlo? El cómo hacerlo lo van a aprender en más detalle en ayudantía, ¿no? Porque con los chicos ahí van a aprender el tema de la codificación en Python, quizás los Jupyter Notebook, eso. Bueno, en Excel igual se pueden hacer en todo caso, pero en Python queda más bonito. Bueno,
Lo que tenemos acá es el gráfico de los residuos, ¿cierto? Eso se mide en el eje Y versus la estimación de los valores de la variable respuesta, en este caso la fuerza de adhesión de la pintura, en función del modelo que ustedes estimaron, ¿no? El modelo de, de ANOVA de dos factores que estimaron. Y básicamente lo que uno espera acá ver es que a medida que esto aumenta, no necesariamente esto aumenta o disminuya, sino que haya un comportamiento más o menos estándar, estable. Y entonces este otro gráfico que permite de alguna forma ver si los residuos siguen o no el supuesto de homoceasticidad. ¿Ya? Y eventualmente uno podría decir que sí, aquí no se ve claramente de que esto no se explote, por ejemplo, hacia arriba acá o explote por acá hacia abajo. No se ve claramente una forma así de ese estilo como de trompeta, si lo quieren ver así, o abanico le llaman en algunas partes. No se ve ese fenómeno, ¿no? Como que sea grande la varianza exponencialmente o disminuya, ¿no? No queda con claridad eso establecido, así que en el fondo, mientras no se pruebe lo contrario, ¿cierto? La hipótesis nula es cierta, así que la hipótesis nula dice que los residuos siguen, o sea, son homoceas o tienen, cumple con el principio de homoceasticidad. Bien, y lo que alcanzamos a ver también un poco es el tema de experimentos de factores generales, y esto significa ANOVA de múltiples factores, y en particular vamos a ver tres factores, ¿cierto? Entonces tenemos la gran media, mu, de la variable de respuesta, tenemos tau sub i, que es el efecto aleatorio de del yésimo nivel del factor A, beta sub j, que es el efecto que produce, ¿no es cierto?, el jésimo nivel del factor B, y gamma, que es el késimo, gamma sub k, el késimo nivel del factor C como efecto, ¿no es cierto?, la variable de respuesta. Y aquí todas las interacciones posibles, ¿no? Las interacciones de A2, factor 1 con 2, factor 1 con 3, factor 2 con 3. Y por último acá, el factor, la interacción de los tres factores, ¿no? El factor 1, factor 2 y 3, tau, beta y gamma. Ese es el modelo entonces para el experimento de tres factores, ¿no? Y los índices son de esta forma, ¿no? I representa los niveles del factor A, así que van desde 1 hasta NA. J representa los distintos niveles o tratamientos, como le quieren llamar, del factor B, y por eso va desde 1 hasta NB. K representan los distintos niveles del factor C, por eso va desde 1 hasta NC. Y L, que es como la observación elésima, simplemente es la cantidad de observaciones que se tomaron por cada configuración experimental. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, estas son las interacciones de dos factores y esta es la interacción de tres factores. ¿Se entiende el modelo con respecto a lo que ya han visto? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Profe, siempre se me olvida lo que es Pregunte. el tau en la TESA. ¿Qué es lo que significa el tau? Lo que explicaba recién, pues esto es una forma de representar cuál es el efecto que tiene el yésimo nivel del factor A en la variable respuesta. Por ejemplo, suponte que tú estás tratando de medir el rendimiento del motor de un vehículo, ¿no es cierto? Generalmente, no sé, cada uno tiene su auto y quiere ver el rendimiento de su motor. Y para medir el rendimiento de su motor, por ejemplo, no sé, te da 10 kilómetros por litro de combustible, te da 11 kilómetros por litro de combustible, etcétera. Uno de los factores que te podría interesar a ti ver es cuál es la marca de la gasolina, ¿no? Del combustible que le pones al vehículo. Entonces, si es el factor A, la marca del combustible, dado su I representa cuál es el efecto sobre el rendimiento que tiene en tu auto, el motor, digamos, al incorporarle, ¿no es cierto?, combustible de ese tipo, ¿no? De esa marca. O sea, por ejemplo, gasolina, por decirte algo, de 93 octanos, pero marca, no sé, Shell, por decir algo. Entonces, el I igual a Shell sería el nivel de ese efecto, ¿no? Del efecto marca de la gasolina. Pero otro I podría ser Copec, otro I podría ser, no sé, así, la marca que se le ocurra, ¿no? Entonces, lo que estamos midiendo ahí es cómo aumenta o disminuye la media poblacional del rendimiento
¿cómo se llama esto? Del rendimiento del motor, en cuanto a kilómetros por litro, por ejemplo, en función de la marca posible que podría tener ese combustible que le está echando. Ese podría ser un efecto. Entonces, dado su I representa eso, ¿no? El efecto. Y el efecto puede ser positivo o puede ser negativo. Puede aumentar la media o disminuir la media. O puede ser nulo. Puede ser que no exista. No lo sabemos. Eso lo va a decir los experimentos. Eso lo va a decir la tabla NOAA. Ahí me quedó más claro. Después, beta sub j es otro factor, pues. ¿Qué otro factor cree que podría afectar el rendimiento del combustible en un vehículo? No sé mucho de autos, así que no se me ocurre. Ya. Bueno, mucha gente, y de hecho la gente cuando vende automóviles suele decir que uno de los factores que afecta el rendimiento del combustible en el motor, en el vehículo, es el tipo de lugar donde vas a andar en el vehículo, ¿no? No es lo mismo si es carretera, por ejemplo, si es ciudad. Y eso es porque también por las velocidades que puedes obtener, ¿no? Generalmente a mayor velocidad que puedes obtener, pero también, cierto, dentro del límite, eso es otra cosa, podrías tener mayor rendimiento, ¿no? Generalmente en carretera se obtiene mayor rendimiento del combustible que en ciudad, ¿no? Y básicamente es porque en ciudad uno frena mucho y qué sé yo, y eso hace entonces que se gaste combustible de otra forma. Pero en carretera es más rápido y estable, ¿no? La velocidad que uno puede mantener, no sé, puede dejar el vehículo en velocidad crucero, etcétera. Entonces, suponte que B sub J es el tipo de carretera o el tipo de camino que tú vas a elegir para usar y ver, digamos, cómo te rinde el motor, ¿no? Entonces, B sub J puede ser camino rural, cuando J vale 1, cuando J vale 2 puede ser carretera, cuando J vale 3 ciudad, cuando J vale 4 eh, no sé, pues, camino arcilloso, arenoso, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, eso es lo que significa, ¿no? Cada uno de estos componentes lo que hace es, de alguna forma, mostrar el efecto, como decía recién, que tiene cada posible factor sobre esa variable de respuesta. Y el efecto puede ser positivo o negativo, o puede ser cero, ¿no? Así que esa es la idea. Y la gracia es que estos efectos que está acá son los efectos combinados, en la mezcla de ambos. Por ejemplo, alguien podría decir, sí, efectivamente la marca influye y el tipo de camino también, pero la verdad es que si juntas esta marca con este tipo de camino, tu rendimiento se va súper bien, digamos, se aumenta mucho, por decirte algo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca medir acá. Y si hubiera otro efecto acá, no sé por qué otro efecto, pues supónganse que la velocidad promedio a la que andan durante tanto tiempo, ¿no? Una hora, no sé. Entonces, si además le agregas que la velocidad promedio influye, entonces alguien podría decir, bueno, entonces el tipo de camino, la marca del vehículo y la velocidad promedio, si haces esta combinación, tu rendimiento del auto anda, pero súper alto. Entonces, eso son hipótesis, que uno no sabe realmente si son así o no es así, ¿no? Pero para eso hacemos los experimentos, pues, para corroborar si existen o no existen esos fenómenos, ¿no? O sea, si efectivamente afectan o no afectan estos factores a la variable de respuesta que te interesa medir. No sé si ahí me expliqué mejor. No sé si el ejemplo del combustible es el Sí, mejor, pero sí. Ok, perfecto. Bueno, lo que tenemos en esta tabla, que se ve un poco engorrosa, densa, es el resumen básicamente de cómo se haría un análisis de tres factores, ¿ya? Sobre una variable respuesta y cuáles son los tipos de fuentes de variación, ¿no? Entonces tenemos el tratamiento o el factor A, el tratamiento o el factor B, el tratamiento o el factor C, la interacción de A con B, la interacción de A con C, la interacción de B con C y la interacción ABC, que sería la interacción de los tres factores, ¿no? Y acá están los grados de libertad respectivos de cada caso. Los grados de libertad totales siempre al final. SST, la variabilidad total, es la variable de respuesta de lo que estás midiendo en el experimento. Luego, acá lo que se tiene es la suma de cuadrados de cada uno de los factores A, B, C. O sea, en el fondo la variabilidad que puede ser explicada a través de A través de B, a través de C. La variabilidad asociada a la interacción entre A y B, entre A y C, entre B y C, y la interacción asociada a los tres factores, entre A, B y C.
Luego acá viene la tabla ANOVA al cuadrado medio. El cuadrado medio siempre recuérdense que es el cociente entre la suma de cuadrados y su grado de libertad respectivo. Así que siempre es este dividido por este o ese dividido por ese, dependiendo de la fila en que estemos analizando. Y luego la prueba F de Fischer. Hay varias pruebas de F de Fischer acá que se pueden hacer. Recién en la nueva de factoría veíamos que se hacían 3. Bueno, acá esto se transforma en 7. Y es básicamente porque tú puedes hacer una prueba de F Fischer para ver si existe algún efecto del factor A, del factor B, del factor C, de la interacción entre A y B sobre la variable respuesta, de la interacción entre A y C en la variable respuesta, la interacción BC, o por último la interacción de los tres sobre la variable respuesta, ¿no? Entonces todas esas cosas se pueden medir a través de este diseño. ¿Se entiende esta estructura? ¿Sí? ¿No? Es lo mismo que vimos la otra vez, ¿o no? Sí, bueno, de hecho, en el comienzo de esta clase estoy haciendo como un repaso de lo último que vimos la semana pasada, digamos. Pero la tabla NOVA como tal, el concepto siempre es el mismo. Lo que pasa es que acá tú tienes que definir cuáles son las fuentes de variación y luego vienen los grados de libertad, la suma de cuadrado, cuadrado medio y el estadístico F de Fischer. Y eventualmente acá podría haber una columna adicional que sea valor P, ¿no? Porque el valor P es el que finalmente te va a decir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose en el fondo si es que efectivamente el factor A afecta o no a la variable respuesta, el factor B afecta o no a la variable respuesta, y así sucesivamente. Esa es un poco la idea. Eh, ok, eso es importante que se recuerden, el concepto del valor P, y acuérdense también es este cociente, ¿no? Este cociente siempre es como un cociente de varianza, entre que lo que el modelo puede explicar es la variabilidad de la variable respuesta, asociada al factor A, sobre lo que el modelo no puede explicar de la variable de respuesta, ¿no? Si ese cociente es muy grande, quiere decir que muchas más veces las que se puede explicar de las que no puede explicar. Y si eso es así, entonces lo lógico sería pensar que el valor f como cociente es muy grande, no sé, 10, 20, 30, 40 veces, y si calculas tú el valor p, te va a quedar una cola muy chiquitita a la derecha porque está el valor muy a la derecha, ¿no? Entonces el valor p es mínimo, y como es mínimo, se concluye entonces que la hipótesis nula se rechaza, y se concluye en el fondo que ese factor en sí sí afecta a la variable de respuesta. Ese es como el camino estadístico a seguir. Vamos a ver un ejemplo del libro de Montgomery. Dice así: un ingeniero mecánico estudia la rugosidad superficial de una pieza producida en una operación de corte de metal. ¿Ya? Eh, el interés, dice, recae en tres factores que podrían afectar a esta rugosidad superficial. La rapidez con la que se hace el corte, que es el factor A, la profundidad del corte, que es el factor B, y el ángulo que se usa para la herramienta, ¿ya? Que es el factor C. A los tres factores se le asignan dos niveles, ¿ya? Y se realizan dos réplicas del diseño factorial. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Entonces, lo que tenemos acá es, por ejemplo, si se dan cuenta, en esta columna, por ejemplo, primero lo que estamos viendo es la rapidez de corte. Y aquí está, no sé, por ejemplo, 20 pulgadas por minuto, 30 pulgadas por minuto. Y acá lo que tenemos es la profundidad del corte, ¿no? El ángulo, pues, perdón, aquí es 0,025 pulgadas, 0,040 pulgadas. Y luego tenemos el tercer factor, que es el ángulo de la herramienta, y ese ángulo puede ser 15 o 25, 15 o 25. Como decíamos recién, para cada uno de los niveles factor, o sea, para cada factor, perdón, hay dos niveles. Para el factor rapidez de corte se definió 20 y 30, para el factor profundidad del corte se definió 0,025 y 0,040, y para el ángulo de herramienta se definió 15 grados y 25 grados. Esto yo creo que es importante desde el punto de vista de que en general, a medida que más factores tú quieras analizar que afectan a una variable de respuesta, lo usual es que tú clasifiques esos factores solamente en dos: alto o bajo, positivo o negativo, como lo quieras ver, pero que en el fondo tiene que ver con que cuando ya son muchos los factores se dan cuenta que la complejidad, no sé, computacional del cálculo es alta, básicamente porque lo que uno tiene es
muchas combinaciones que se pueden dar, ¿no? Imagínense que hayan 3 factores y en cada uno hayan 8 niveles, es una locura la cantidad de combinaciones que se pueden formar, ¿no? Entonces, por eso existen lo que se llaman los diseños 2 a la K, que significa que cada uno de los factores, tú tienes K factores, que K puede ser mucho, pueden ser 3 factores, 4 factores, etcétera, pero solamente en cada uno de ellos tienes 2 niveles. Así que la configuración experimental se transforma en eso, ¿no? En 2 a la K. Entonces, esas son las combinaciones que se pueden dar. Por ejemplo, si son 4 factores con 2 niveles cada uno, entonces 2 a la 4, 16 te da las configuraciones experimentales, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, volviendo al ejemplo, acá se tomó el valor de la variable de respuesta y lo que tenemos acá enmarcado con este azul medio calipso como de agua paradisíaca, ¿no? Podríamos así, como el Pacífico, me vas a acordar. O alguna playa ahí con tiburones que puedan del Caribe. Estos valores 16, 21, 20, 18 son los totales por cada uno de las configuraciones experimentales que está acá. Y este 75 es la gran suma de todos los valores que está acá, ¿no? Si uno suma todos estos valores, esto nos diría el 75, que es equivalente también a sumar a todos estos que están acá, ¿no? Acuérdense que estos que están acá son resúmenes de totales y no son valores observados. Los valores observados aparecen aquí arriba en color blanco. No se destacan, digamos. Uno aquí abajo es lo mismo. Y por último lo que tenemos acá son los totales también, pero en este caso asociados al factor, o sea, por cada nivel, ¿no? En este caso B y C, por cada C tenemos los totales, 16 más 22, 38 y así sucesivamente. Y acá tenemos lo que se llama la gran suma, porque en el fondo es la suma de todas las observaciones, ¿sí? O la suma de todos los promedios, ¿no? Si yo sumo todos estos promedios me da eso, si sumo, bueno, estos no son promedios, son sumas en realidad. Pero si sumo toda esta suma, me da eso, si sumo estas dos sumas, me da eso, etcétera. O si sumo todas las observaciones, también me da eso. Entonces, con estos datos nosotros tenemos que hacer análisis estadístico. Y básicamente acá lo que tenemos es un reporte de Python asociado a esos datos, ¿no? Y lo que se muestra acá son los grados de libertad para cada nivel del factor. Fíjense que todos los grados de libertad son 1, el grado de libertad de los residuos son 8. Acá está sum SQ, significa sum square, o sea, la suma de cuadrados, el SS. El SS del factor A, el SS del factor B, el SS del factor C, el SS de la interacción del factor A con el factor B, el SS de la interacción del factor A con el factor C, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la interacción de los tres. Y acá está la variabilidad no explicada por el modelo, que es la variabilidad asociada a la variable de respuesta, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la rugosidad, pero en este caso que no es explicada a través de ninguno de los factores. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esto, ¿alguno de ustedes me podría decir si hay alguna aparente combinación que uno descartaría acá porque pareciera que no es significativa, según esos valores? ¿O cómo harían el análisis? ¿Se puede mirar el Statistics Feature? Por supuesto, así es, Helen. Si Okay. si es muy bajo, se Correcto, descartaría. correcto. Muy de acuerdo con usted, muy bien. O si es muy alto, diría al tiro que efectivamente ese factor afecta mucho, ¿no? Como el primer caso, pues el factor A se da cuenta que el F es muy alto, 18,7, o si quiere explicarlo en palabras simples, es como 18,7 veces es más lo que explica el factor A de lo que no explica el modelo, pues. Porque este es el cociente de la varianza entre lo que explica, por así decirlo, el factor A, sobre el cociente de lo que no explica, que es el cuadrado medio del error, ¿no? Que es la varianza del error. Entonces, si esto es 18,7 veces, quiere decir obviamente que el factor A tiene un efecto sobre la variable de respuesta. Y por eso que el valor P es prácticamente cero, y como es cero, se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose de que al menos uno de los niveles de ese factor afecta a la variable de respuesta.
Ahora, si queremos saber cuál de esos niveles afecta o no, de ahí viene el análisis de comparaciones, ¿no? Que generalmente se hace a través del método de Tukey o el método de LSD de Fisher que hemos visto. Pero sí, muy bien Helen en su respuesta. Y en el caso de los valores F chicos, está claro, está carísimo este, por ejemplo. Prácticamente cero. De hecho, si son menores que uno, al tiro uno los descartaría por lo mismo, ¿no? Porque quiere decir que es más lo que explica el error que lo que explica este factor. Así que esto, descártelo al tiro. Y estos otros, por ejemplo, si usted ve los valores P, son mayores que 10%. Si son mayores que 10%, nunca se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto ninguno de estos afecta a la variable respuesta a rugosidad. El único que afecta sí o sí el factor A y el factor B tiene un cierto indicio, pero depende de cuál sea su nivel de riesgo, ¿no? O cuál sea su perfil de riesgo, como le quiera ver. O sea, en el fondo, porque un valor P del 7% no es decidor para nada, ¿no? Si fuera mayor a 10%, sí. En todos los casos, nunca se rechaza la hipótesis nula. Si es menor al 1%, también, pues en todos los casos se rechaza la hipótesis nula. Pero cuando se encuentra entre 1 y 10%, chuta, depende. Pues si usted es neutral al riesgo y utiliza un 95% de confianza o un 5% de significancia, verá que para un valor P del 7%, la hipótesis nula no se rechaza. Y si no se rechaza, concluiría entonces que el factor B no tiene ningún efecto. Sin embargo, si alguien dice que es más arriesgado, ¿no es cierto? Y dice, no, mire, yo estoy dispuesto a asumir un riesgo, una probabilidad de cometer un error tipo 1, un alfa de 10%, entonces estoy dispuesto a cometer eso, lo que es equivalente al error de un nivel de confianza del 90%, efectivamente el valor P, como es 7%, es menor que ese nivel alfa, usted concluiría que se rechazaría la hipótesis nula. Y si concluiría eso, concluiría entonces de que el factor B sí tiene un efecto sobre la primera respuesta, ¿no? Entonces, por eso digo que esa decisión para ese caso es subjetiva, porque depende de cuál es su perfil de riesgo. Si usted es una persona arriesgada, neutra al riesgo o conservadora, ¿no? Si usted es conservadora, va a querer usar un 99% de confianza, lo que es equivalente al menor riesgo posible, un 1%, ¿no? Un alfa de 1%. Y si es así, tú concluirías que no se rechaza la hipótesis nula. Y con 95% tampoco se rechaza la hipótesis nula. O sea, tampoco concluyes que el factor B influye. Solo concluiría eso si eres arriesgado y utilizas un 90% de confianza solamente o un 10% de error, ¿no? De nivel de significancia. No sé si se entiende eso. Me fui muy a la profunda de estadística, la 1, del curso anterior. Pruebas de hipótesis, valores P. ¿Se entiende? Ah, ya, excelente. Esas manitos para arriba me ayudan a entender que sí, que bueno. Siempre he tenido la duda, ¿no? Porque más ahora que en el rediseño de la carrera quedaron los cursos de estadística separados por un año casi. Anteriormente estaban juntos, los dos en un semestre. Entonces era más difícil que el estudiante se olvidara, ¿no? Pero ahora, claro, pues si no ven el concepto de valor P solo ahí en ese curso y no lo ven más, es habitual pensar que se podrían olvidar. Pero ya sabemos que ese es un concepto que para las pruebas de diagnóstico en el Moodle deberíamos hacerla al comienzo de todos los semestres porque son conceptos claves que deben manejar. Bien, lo que tenemos acá también son otros reportes a través de Python con el propósito de ver, por ejemplo, si efectivamente hay o no hay interacción, por ejemplo, entre los distintos niveles o bien cómo afectan o no afectan los distintos factores a la variable respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se visualiza? Nosotros tenemos acá, estamos midiendo el factor rapidez de corte, el factor A, eso es lo que se mide acá, y lo que tenemos graficado en la línea azul es el factor B con un nivel de profundidad de 0.040 pulgadas, y en el factor que está acá, este otro, el factor de profundidad, pero el nivel 0.025 pulgadas, esta es la línea roja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Efectivamente, bueno, las pendientes no son iguales, ¿cierto? O sea, esta pendiente es más débil que esta pendiente. ¿Y qué significa eso, profe? Tradúzcalo. Bueno, significa, en el fondo, que cuando yo cambio, ¿no es cierto?, de velocidad de corte o de rapidez de corte de 20 a 30, con este nivel de profundidad, o sea, crece, ¿no es cierto?, o aumenta la rugosidad,
pero no aumenta tan rápido como cuando el nivel, como cuando el ángulo de corte es más profundo, ¿no? Cuando la profundidad, perdón, no el ángulo, cuando la profundidad es mayor, ¿no? Entonces, cuando la profundidad es mayor, afecta más. Pero el comportamiento en sí es el mismo, ¿no? No hay una intersección. No es que esto sea como una X, ¿no? Si fuera una X, ahí hay un fenómeno que uno dice, hay una interacción entre otros factores. ¿Por qué? Porque cuando aumenta uno, el otro sube, o sea, perdón, el otro baja y en el otro caso sube y pasaría ese fenómeno, ¿no? En este caso no se da. Donde sí podemos ver esto, para que lo entiendan mejor, es en este caso, ¿ya? Este gráfico que está acá, ¿qué nos dice? Para que lo observen bien. La rapidez varía de 20 a 30, ¿no es cierto? Pulgadas por minuto. ¿Y qué es lo que uno puede observar? Que, bueno, hay una intersección, pero igual el fenómeno no es opuesto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, que si nosotros no usamos un ángulo de 25 grados, aumenta, ¿no es cierto?, la rugosidad al aumentar, ¿no es cierto?, también la rapidez de 20 a 30, cuando el ángulo es de 25, y cuando el ángulo es de 15 también aumenta. Pero lo que pasó es que el cambio, ¿no es cierto?, o la razón de cambio, si lo quieren ver así, de pasar de un nivel del factor al otro, dependiendo de qué nivel de ángulo me encuentre, ¿no es cierto?, experimentando, aumentó, pero una razón distinta, así va a decir, las pendientes son diferentes, ¿ya? Pero estos gráficos que están acá son los que sirven para entender si eventualmente hay una interacción o no hay interacción entre los factores, y lo que nosotros visualizamos en la tabla NOA que está acá, es que en ninguno de esos niveles hay interacción, ¿no? Pero eventualmente, si fuéramos a ver los valores P, el más pequeño, aunque no quiere decir nada, pero el más pequeño podría ser este, ¿ya? O sea que eventualmente podría haber alguna cierta cercanía, ¿no?, de interacción. Pero la verdad es que los gráficos tampoco muestran con claridad eso, porque como insisto, cuando yo hablo de interacción o que la interacción de dos factores afecta la variable de respuesta es por el siguiente fenómeno. O sea, yo estoy analizando un nivel del factor A, ¿cierto? Y cambio el factor B, por ejemplo, de alto, o sea, de bajo a alto. Si lo cambio y la variable de respuesta aumenta, y después el factor A también lo cambio de un nivel alto a bajo, y el fenómeno es exactamente el mismo, vale decir aumenta, no pasa nada, pues como que tuviera recta en paralelo y quiere decir entonces que la interacción no existe, o sea, digamos, no, cada uno se puede analizar por separado. Pero si el fenómeno fuera opuesto, ahí sí es importante eso, y por eso, para retomar esa idea, porque yo creo que todavía tienen un poco de duda y me parece que es normal eso, voy a retomar una lámina inicial que yo creo que explica bastante bien esto. Cuando nosotros empezamos a hablar de experimentos factoriales, partimos con estos datos, ¿no es cierto? Y lo graficamos y veíamos qué cosa. Que cuando el nivel A es bajo y el nivel B, es decir, el nivel de A aumenta, para un nivel fijo de B, la variable de respuesta aumenta también, ¿cierto? Y cuando pasamos del nivel bajo de A alto de A, para un nivel B de alto, también pasa el mismo fenómeno, que aumenta la variable de respuesta, ¿ya? Pero en cambio acá pasa este fenómeno, que cuando yo cambio del nivel bajo de A al nivel alto de A, para un nivel B bajo de este factor B, aquí se produce claramente un aumento de la variable de respuesta, pero cuando yo hago ese mismo experimento sobre un nivel alto del factor B, la variable de respuesta disminuye, ¿ya? Y ese es el fenómeno que me interesa que midan, ¿no?, o que sean capaces de visualizar. Si disminuye esto y acá aumenta la variable de respuesta, ahí claramente hay una interacción entre los factores, ¿ya? Ahora, ustedes me preguntarán, profe, ¿y cómo saco esos puntitos yo de estos gráficos? Bueno, esos puntitos que dicen ustedes acá se refieren a los promedios de las configuraciones experimentales y cómo se sacan a partir de los promedios por estas celdas, ¿no? Promedios acá, promedio acá, etc. Entonces yo grafico, por ejemplo, el promedio de cuando el factor A es nivel 1 y cuando el factor B es nivel 1. O el promedio cuando el factor A es nivel 1 y cuando el factor B es nivel 2. Y así, ¿no? Eso es lo que uno percibe si es que existe o no existe interacción. Antes de avanzar, mejor les pregunto nuevamente si les queda alguna duda para ir entendiendo esto, ¿no? Y comprendiendo un poco los gráficos, cómo se interpretan y
Si le hace sentido lo que estoy hablando, o estoy hablando en chino, para repetirle. Sí, no, más o menos. Están procesando. Sí, profe. ¿Sí, se entiende? Sí, profe, todo bien. Ah, ya, perfecto. Ya. Gracias. Esos feedbacks son valiosos para poder entender si ustedes van entendiendo o no, o si voy muy rápido, porque a veces uno, como obviamente entiende esto, pero lo importante es que ustedes lo entiendan, se puede, sin querer, avanzar más rápido de lo necesario. Bien, entonces estábamos acá. Básicamente, para eso sirven estos gráficos. Estos gráficos sirven para ver si existen o no existen efectos de la interacción entre los distintos niveles de los factores con la variable de respuesta. Para eso sirve, ¿ya? Y estos gráficos tienen que ir sí o sí de la mano con el análisis estadístico que ustedes sacaron de la tabla NOVA que vimos anteriormente. Así que tienen que ir de la mano estas cosas. Bien, lo que vamos a ver ahora, nos queda clase, si nos quedan como unos 20 minutos. Vamos a ver un poco de diseños factoriales, ¿ya? Y diseños factoriales, como decía antes, lo que pasa es que a medida que uno empieza a agregar más factores para poder analizar una variable de respuesta, se hace mucho más complejo el análisis estadístico y por ende es necesario de alguna forma hacer algún tipo de experimento que sea llevadero desde el punto de vista práctico. No vaya a ser cosa que en el fondo sean tantas las configuraciones experimentales que finalmente no podemos concluir nada porque es muy difícil, son muchos niveles además de cada factor. Entonces, para ello, uno lo que hace es tomar una reducción de todos los posibles niveles del factor, dividámoslo en dos solamente, un nivel bajo y un nivel alto, y con nivel bajo y alto podemos más o menos medir muchos factores simultáneamente en una variable de respuesta y eso es lo que uno tiende a hacer, ¿no? Entonces, como dice acá, si un experimentador desea estudiar al mismo tiempo el efecto de K factores diferentes sobre una variable de respuesta, y los factores tienen L1, L2, etcétera, hasta LK niveles respectivamente, entonces un experimento completo requiere por lo menos L1, L2 hasta LK observaciones en cada caso. En tales situaciones, el experimentador a menudo puede realizar un experimento de filtración. ¿Qué significa eso? Lo que le he explicado un poco, ¿no? Tratar de fijar que cada factor solamente lo asocia a dos niveles para obtener información preliminar sobre los efectos del factor, ¿ya? Y este experimento en el cual existen K factores y cada uno de dos niveles se conoce como experimento 2 a la K o 2 a la K factorial. Y el análisis de estos datos de tal experimento es computacionalmente más simple que para experimentos factoriales más generales, claro, porque en el fondo son menos las combinaciones que vamos a analizar. Y además un experimento 2 a la K proporciona un entorno más simple también para introducir importantes conceptos de confusión y réplicas fraccionarias eh, que se ven un poco más avanzados, ¿no? Si nos da un poco el tiempo el semestre, la próxima semana podríamos ver un poco de eso sobre optimización de la superficie respuesta o diseño fraccionario. Vamos a ver cómo nos va con esto. Primero tratemos de entender esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un gráfico en el cual muestra los posibles niveles de cada factor. Fíjense que tenemos el factor A o tratamiento, el A y el B, y el A y el B pueden ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, si los dos factores tienen un nivel bajo, le vamos a llamar menos menos, ¿cierto? A ese tratamiento, a esa combinación, le vamos a llamar 1 entre paréntesis, y es la que está acá, en este punto del rectángulo, o del cuadrado, bueno. Parece cuadrado, ¿no? Pero no tiene por qué ser en todo caso los lados de la misma distancia, ¿no? Hay una ilustración simplemente de cómo representar los distintos, las combinaciones que se pueden dar. Las configuraciones experimentales en el fondo. Y lo que tenemos acá como otra opción es que, por ejemplo, el factor A sea alto y el factor B sea bajo y eso lo vamos a notar con una minúscula. Entonces aquí se va en esta parte y significa A mayúscula, o sea, factor A alto y factor B, ¿cierto? Que está medido acá, bajo. Entonces A alto y B bajo es A, después B alto y A bajo es B, y eso estaría acá. Y A alto y B alto sería AB. ¿Se entiende la notación de lo que estamos explicando? De las combinaciones que se pueden dar. ¿Sí?
Asumo que sí. Se quedaron dormidos. Ok, entonces este sería de los diseños factoriales 2 a la K, un diseño de 2 a la 2, porque hay solamente dos factores y esos dos factores cada uno tiene dos niveles. ¿Cómo se estiman los efectos principales? El concepto de efecto principal vale decir, cuál es el efecto, ¿no es cierto?, que tiene un determinado factor sobre la variable respuesta, ¿no? Entonces, el efecto principal del factor A es medido a través de la diferencia de medias, ¿ya? De este tipo, ¿no? O sea, uno calcula el promedio de la variable respuesta cuando el nivel del factor A es alto, o sea, o es positivo, y le resta cuál es el nivel, ¿no es cierto?, del factor A cuando es bajo, ¿ya? Entonces, cuando el nivel es alto de A, cuando es A, ¿no es cierto?, y es AB. En estas dos partes el nivel de A es alto, y eso se divide por 2n porque se supone que en A yo hago n réplicas y en AB también hago n réplicas, así que el total de réplicas son 2n. Y en el caso de los factores de A bajos, son tanto el B, que sería B alto y A bajo, o bien el 1, que sería A bajo y B bajo, ¿ya? Y esas observaciones sobre lo sumo y lo divido por 2n, y esto se puede calcular de esta forma también, ¿no? Y eso representa cuál es el efecto principal del factor A en la variable de respuesta. Después, similarmente, el efecto principal del factor B en la variable de respuesta se estima así, como la media de B más, ¿no es cierto?, menos la media de B menos. Y cuando el B está en nivel alto, cuando aparece el B, ¿no es cierto?, son en el fondo B, que sería B alto y A bajo, o bien A alto y B alto, ¿no? Eso se divide por 2n. Y le restamos cuando el B es bajo. ¿Y cuando es bajo? Cuando es alto y B es bajo, o cuando A bajo y B es bajo. ¿Se entiende esa fórmula? ¿Sí? ¿No? Manito para arriba, para abajo. Ok, gracias. Bien. Luego tenemos el efecto de la interacción, ¿ya? Y el efecto de la interacción, ¿cuál es la idea? La idea es ver si es que existe o no existe un cambio, ¿no es cierto?, cuando yo paso de A alto a B alto, o cuando paso de A alto a bajo para un mismo nivel de B, o si lo cambio para un nivel bajo o alto de B. Entonces, para ver eso, lo que se hace es que se toman los extremos. Por ejemplo, acá el AB significa A alto y B alto, y el 1 significa A bajo y B bajo. Bueno, esas se suman y se promedian por la cantidad de observaciones que hay. Y luego acá está solo A alto y solo B alto, y también se suman y se promedian, y esa diferencia se calcula, y hay que ver, pues, qué pasa si esa diferencia es cercana a cero, o es positiva, o es negativa, ¿ya? Dependiendo de eso, uno puede tener una estimación de si existe o no un efecto de la interacción entre A y B en la variable de respuesta. Ok. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Es la explicación de esto que está acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando la media de A y B que sean altos, o bien la media de que A y B sean bajos? O sea, de la interacción que sea baja, ¿no? Bueno, esto quizá lo voy a explicar un poco mejor porque puede ser que no se entienda. Que A y B sean altos no significa de que necesariamente A y B vayan en nivel alto simultáneamente, sino de que estén al mismo nivel. O sea, ¿a qué me refiero? Que si, por ejemplo, AB significa que A y B están a nivel alto, pero 1 también significa que A y B van a nivel bajo, entonces van de la mano. Y acá, en cambio, son como el fenómeno opuesto o polo opuesto, porque aquí es solo A alto o acá es solo B alto. El otro, por lo tanto, es bajo. Entonces ese es el fenómeno contrario. Uno alto y uno bajo, en cambio acá los dos altos o los dos bajos. Eso. De las cantidades anteriores, lo que aparece entre corchetes se llaman contrastes, para que tengan un poco ahí más de vocabulario. Por ejemplo, el contraste A sería esto: A más AB menos B menos 1. Y lo que tenemos acá son los signos de los efectos en el diseño 2 a la 2, ¿no?
Ya sabemos que las combinaciones de tratamiento serían 1, A, B y AB. Y lo que tenemos es, ¿cómo se llama esto? El efecto factorial, ¿ya? Entonces, inicialmente el efecto, eh, este ahí viene siendo como, sí, como de la identidad en realidad. En el caso A, cuando es 1 es bajo, ¿no es cierto? Y cuando es B también es bajo el factor A, pero cuando aparece el A acá es alto y es alto. Después, en este caso, en el 1, el factor B tiene un nivel bajo, por eso está ahí, y en el A también tiene el factor B un nivel bajo, y el B es positivo y acá es positivo. Entonces, la multiplicación, por ejemplo, negativo con negativo nos da positivo, positivo con negativo nos da negativo, negativo con positivo nos da negativo, y positivo con positivo nos da positivo. Eso básicamente para expresar el efecto eventual de la interacción, ¿no? Y que haya una consistencia en el análisis. Bueno, estos contrastes se usan, como dice aquí, para estimar el tamaño de los efectos, tanto los efectos principales como las interacciones. Y también se utilizan para calcular las sumas de cuadrados. ¿Cómo así? De esta forma. Las sumas de cuadrados del factor A se calculan en función de estos, que serían como el contraste al cuadrado partido por 4n. La suma al cuadrado del factor B también, este contraste al cuadrado partido por 4n. Y en el AB también un poco la misma idea de recién. Veamos este ejemplo. Dice, este es un ejemplo del libro de Montgomery. Bueno, la mayoría de las cosas que vamos a ver de aquí en adelante están basadas en el libro de Douglas Montgomery. Bueno, que se llama todo esto Probabilidad Estadística para Ingeniería y Ciencias, pero también Douglas Montgomery tiene un libro específico que se llama Diseño y Experimento, que se trata solo de esto. De hecho, en otras carreras de la Facultad de Ingeniería que nosotros tenemos en la escuela, pero que están en Antofagasta, en la sede de Antofagasta, por ejemplo, en Ingeniería Civil Química, ellos tienen un curso completo de diseño y experimento, o sea, todo el semestre ven esto. Y es un curso profesional y es importante porque ellos tienen que saber muy en detalle cómo diseñar los experimentos para poder después hacer las reacciones químicas y todos los análisis que correspondan de lo que tengan que hacer. En el caso de nosotros, debemos saber, digamos, es un conocimiento que es importante tenerlo, pero es parte más de los miles de conocimientos que tenemos en la carrera, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Pero yo creo que la actividad de las catapultas les va a ayudar a poder entender más en terreno en qué consiste diseñar un experimento, ¿no? Cómo yo defino cuál es la forma correcta de aplicar, ¿no?, lo que corresponda. Bueno, volviendo al ejemplo, dice lo siguiente. Un artículo publicado en el AT&T Technical Journal describe la aplicación de diseños factoriales de dos factores a la fabricación de circuitos integrados. Un paso básico de procesamiento en esta industria es el crecimiento de una capa epitaxial sobre pastillas de silicio pulidas. Las pastillas de silicio se montan en un dispositivo sensible y se introducen en una campana de percusión. Después se introducen vapores químicos a través de boquillas ubicadas cerca de la parte superior de la campana. Se gira el dispositivo sensible y se aplica calor. Estas condiciones se mantienen hasta que la capa occipital tiene un espesor suficiente. Como verán, es un proceso un poco engorroso, pero es parte de ingeniería y muy relacionado a ingeniería química. Y básicamente acá lo que se tiene, ¿no? Tenemos nosotros aquí el thickness es el grosor en micrometros, y acá están las combinaciones de los tratamientos, ¿no? Ambos niveles bajos, ambos niveles altos, o A alto, B bajo, o B bajo y alto, ¿no? Y la interacción respectiva. Ya, entonces vamos a explicar un poco esta tabla, ¿ya? Y entender cuáles son los factores y cuáles son los niveles del factor. Entonces en esta tabla dice, presenta los resultados del diseño 2 a la 2 con 4 réplicas. ¿Por qué 4 réplicas? Porque uno puede ver que por cada nivel de tratamiento acá hay 4 observaciones que se repitieron, ¿sí?, de grosor. Entonces el factor A es el tiempo de descomposición y el factor B es la rapidez del flujo de arsénico. ¿Y cómo se definieron los niveles de estos dos factores?
en los niveles del tiempo de descomposición es que un tiempo es corto y ese está con el signo menos, o un tiempo largo y ese está con el signo más, acá. Cuando el A es más, es un tiempo largo de descomposición, y cuando es menos es un tiempo corto. Los niveles de arsénico son un valor negativo, digamos, o no, sí, un menos, en el fondo el nivel bajo, cuando es 55% el nivel de rapidez de arsénico, y alto cuando es un 59%. ¿Sí? Entonces aquí cuando vean B bajo es 55% y, perdón, cuando vean aquí, el B bajo, como en estos casos, es un 55% de niveles de rapidez de arsénico, y en esta parte el B alto es un 59%. La variable respuesta es el espesor de la capa excipital, y ese espesor o grosor, bueno, el grosor dije yo, pero en el fondo de espesor, se mide en micrómetros. Y las estimaciones son básicamente las siguientes. Ven, y acá nuevamente usamos la idea de los contrastes, ¿ya? Y lo interesante es que los contrastes uno los puede sacar directamente desde acá, a partir de esto, porque tú puedes decir, ah, mira, el contraste A es este negativo, este negativo y este positivo, y suma esas expresiones y te da lo que está ahí, ¿no? Que cuando el A es alto, se suman los dos, y cuando el B o cuando el A es bajo, se restan los dos, ¿no? No sé si me explico con las fórmulas y como la magia, por así decirlo. ¿Se logra visualizar esa asociación o no? Por ejemplo, en esta fórmula, que es el factor B, el contraste B es el B positivo y el A negativo, ¿no? Cuando el B está bajo, ¿no? ¿Y eso cómo se visualiza acá, po? Ahí está el B, este es bajo, bajo, negativo, negativo, se resta, y este positivo, positivo se suma. Y acá está la interacción. Entonces, este y este se suman, y este se restan. ¿Mm? Y acá están los niveles respectivos, ¿no? Este es el promedio de los dos bajos, este es el promedio del grosor para el A bajo y el B alto, perdón, el A alto y el B bajo. Este sería el promedio del grosor para el B alto y A bajo, como está ahí. Y este que está acá sería el promedio del grosor, ¿no es cierto?, de la capa occipital o espesor, cuando los dos niveles son altos, A alto y B alto. Y estos son los valores que se suman o se restan en cada contraste, dependiendo de lo que se quiera calcular, que es lo que está representado acá. Ah, perdón, pero no son los promedios, son los totales. Sí, me equivoqué. Es esta columna, no esta. No los promedios son estos. Estos valores de acá. Los totales. Ok, entonces con estos valores, con el contraste de A, el contraste de B y el contraste de AB, yo saco la suma de cuadrados. Y acá está la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de AB, la interacción, y la suma de cuadrados totales. Acá está, fíjense, la suma de cuadrados del error que no se había calculado, entonces aquí se estima. ¿Y qué uno puede observar? Que la suma de cuadrados totales es 3.07 más o menos, y la suma de cuadrados del factor A es casi 2,8. Si se dan cuenta, casi toda la variabilidad del modelo, de la variable de respuesta, en este caso el espesor de la capa occipital, está asociado al factor A, ¿sí? 2,8 de 3, es casi todo. Y acá hay muy poquito de B, y en AB mucho menos, ¿ya? Y claramente entonces el error es súper poco, ¿ya? Y eso lo deberíamos corroborar en una tabla NOA, pero acá no la tenemos, parece, representada, ¿no? Déjeme echar un vistazo. Ah, no. Sí, aquí básicamente lo que está es la explicación, pero no está eso que quería explicarle yo. Ya. Es que lo que pasa es que con toda esa información se pueden sacar un poco los errores y todos los cálculos respectivos, pero lo que vamos a mostrar ahora un poco es el tema de... espérese, aquí es experimento. Y es epitaxial. ¿Esa era la traducción? ¿No es excipital? Epitaxial. Chuta, yo todo el video he hablado de excipital, pero bueno.
La dislexia de los profesores es válida, ¿no? Ok. Ya. Bien, entonces lo que mostramos acá un poco es si para el problema que acabamos de resolver se cumple o no se cumple el supuesto, por ejemplo, de la normalidad. Y acá están los residuos, y acá está la probabilidad normal, y más o menos podemos ver que los puntos se mueven en torno a esta recta. Y de ese punto de vista podríamos decir que pareciera que pasa un poco esa prueba de la blancura, ¿no? Después tenemos un gráfico que lo que hace es mostrar, efectivamente, trata de demostrar el tema de los supuestos de homocedasticidad, ¿no? Acuérdense que el supuesto de homocedasticidad sería que independiente de los niveles que tenga un factor, la varianza debería ser la misma, la variabilidad. La variabilidad de los residuos, claramente, entonces eso, ¿no? Entonces, cuando está el nivel bajo, la variabilidad es esta, y cuando el nivel es alto, en el factor A, ¿no es cierto?, el tiempo de descomposición, la variabilidad es un poco mayor. Ahora, con dos datos quizás es difícil, o sea, o con dos niveles puede ser un poco difícil estimar eso, ¿no? No queda tan claro, entonces aquí yo pensaría primero ver qué pasa con el otro factor, o los otros factores, dependiendo de cuántos factores tenga el problema, para ver si tomar una decisión si es que efectivamente pudiese estar presente el problema de heterocedasticidad, ¿no? Pero a priori no me atrevería a aventurar eso. Ya, pero miren, por ejemplo, acá tenemos el otro factor, que es el B, y también se observa que cuando es alto, la variabilidad es mayor que cuando es baja, ¿ya? Entonces ahí sí ya hay como indicios más claros de que pareciera que no se está cumpliendo el supuesto de homocedasticidad para los residuos de este modelo que estamos analizando. Y lo que tenemos acá, como dice acá, es la desviación estándar del espesor de la capa epitaxial en las cuatro corridas del diseño 2 a la 2. O sea, cuando los dos son bajos los niveles del factor A, cuando es alto y B es bajo, cuando A y B son altos, y cuando B es alto y A es bajo. Bien, bueno, esto es un fondo, una interpretación geométrica, pero yo creo que vamos a dejarlo hasta acá la clase.